Aquí de este lado, fíjense, y lo voy a colocar. El de la zona comprimida, ahí lo hemos demostrado, ¿no? Base por altura del cubo sobre 12 más base por la altura media al cuadrado. Eso nos da entonces, fíjense, el hormigón nos da una inercia de poco más de 60.000 centímetros a la cuarta. El acero, su fórmula N por AS por D real menos X al cuadrado, reemplazando nos da una inercia de poco más de 244.000 centímetros a la cuarta. El teorema de Steiner además nos permite sumar, ¿no? Cuando tenemos inercia respecto a un mismo eje nos permite sumar. Entonces la suma de estas dos inercias nos va a dar lo que sería la inercia de la sección fisurada, el I sub 2. Listo, ya tenemos entonces otro de los valores que necesitábamos, el I sub 2. Ya solamente nos falta ya el MA, ¿no? El momento máximo en estado de servicio, que les había comentado que es el mismo que el MK que teníamos en fisuración, es lo mismo. Ahora, ¿cómo se calcula el MA o el MK? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo calculamos el MK en el anterior ejercicio, en fisuración? ¿Qué es lo que hacíamos, se acuerdan? ¿Cómo calculamos el momento máximo en estado de servicio? Repetíamos el paso número 2, este paso de acá, fíjense. Teníamos que repetir este paso de acá. Ya, este paso de aquí lo teníamos que repetir, pero con la gran diferencia que ahora, ya, este paso de aquí, fíjense, el paso 2 es lo que se repetía. La gran diferencia es que ahora la carga que se tomaba era la misma pero sin mayorar. Piensen que esta carga de acá es una carga mayorada. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el mismo esquema, exactamente el mismo, pero ahora la carga va a ser sin mayorar. Y en este caso, esta carga sin mayorar, ¿cuánto valía? 2,6, ¿no? Muy bien, 2,6. Vamos a volver a hacer este paso, pero ahora con la carga de 2,6. Y vamos a calcular este mismo momento que había acá, pero ahora con la carga sin mayorar. Ese de ahí va a ser nuestro momento MA, o también llamado momento MK. Entonces esta parte, para no alargarnos mucho, lo voy a pasar directamente, la parte que se calcula el MA. Acá fíjense, vamos a volver a calcular el MA haciendo el mismo esquema del paso 2, pero ahora con la carga sin mayorar. Calculamos las reacciones, verificamos que estén bien calculadas y luego calculamos lo que sería el diagrama de esfuerzos internos del momento, para obtener de esta forma el momento máximo en estado de servicio. Fíjense que tiene que ser el mismo donde hemos sacado nuestro M último, ¿no? En el paso 2, pero ahora es con la carga sin mayorar. En este caso, el momento máximo en estado de servicio vale 23,273 toneladas por metro. Es lo que les decía, este momento MA lo vamos a tener en la unidad de tonelada por metro. Por eso es que el momento MCR lo volvimos tonelada por metro. Listo, ya tenemos los 4 pasos. Una vez que tenemos, las 4 variables, una vez que tenemos estos 4 valores, el MCR, MA, I sub 2 y I sub 0, podemos calcular tranquilamente la inercia efectiva. Fíjense acá, aplicando la fórmula de Branson, vamos a obtener la inercia efectiva. Yo les había dicho de que la inercia real que va a tener nuestra pieza no es ni I sub 0 ni I sub 2, sino que es un valor que está en medio de ambos. El I sub 0, fíjense que vale 857.500 y el I sub 2 casi 305.000. Veamos cuánto nos da la inercia efectiva. 325.000, ¿no? Fíjense que le aumentamos 20.000 más a esta inercia, ¿no? Es lo que le decía, está en medio de estos dos, pero la inercia efectiva siempre está más cercano a I sub 2. Listo, ahora sí, esto es lo realmente más lo tedioso de hacer este tipo de ejercicios, es calcular la inercia efectiva. Una vez que se tiene la inercia efectiva, ya solamente queda aplicar las fórmulas que veíamos en resistencia de los materiales 2. Bien, ahora, fíjense que acá tenemos este esquema. Si ustedes buscan en sus apuntes de resistencia
resistencia de los materiales 2, puede ser que encuentren una fórmula para calcular la deformación máxima que hay acá. Puede ser que encuentren. Pero en la mayoría de las fórmulas no hay una fórmula directa para calcular la deformación máxima de este tramo cuando hay un voladizo. En la mayoría no van a pillar eso. En casi todas las fórmulas de deformación que pueden encontrar, van a ver solamente para vigas simplemente apoyadas y para voladizos. Para eso van a encontrar deformación y muchas fórmulas. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense, en su formulario el ingeniero tiene fórmulas para esto de acá, para viga simplemente apoyada y para voladizos. Y acá lo que tenemos es una viga simplemente apoyada con un voladizo. No podemos aplicar sus fórmulas. Entonces, para poder aplicar sus fórmulas hay que hacer una simplificación. Si han llevado con el ingeniero Quilla alguna materia, están tal vez un poco más acostumbrados a esto. Fíjense lo que vamos a hacer. El voladizo lo vamos a transformar en un momento. Fíjense acá. Lo vamos a transformar en un momento y en una fuerza puntual que cae aquí en el apoyo. O sea, esta estructura y esta obviamente no son lo mismo, pero en temas de esfuerzos son muy similares. Aquí su diagrama de momentos va a venir de esta forma. Y de acá también. O sea, en temas de esfuerzos se van a comportar similar, pero no en la misma estructura. Sin embargo, el trabajarlo de esta forma obviamente nos va a permitir ahora sí utilizar todas las fórmulas que tiene el ingeniero Romero en sus apuntes, ¿no? Su fórmula de vigas simplemente apoyadas. Muy bien, entonces calculemos cuánto sería hacer esta simplificación. Tenemos acá un voladizo. Este voladizo tiene una carga de 2,6 toneladas por metro. 2,6 toneladas por metro. Este voladizo, ¿qué es lo que va a producir aquí en el apoyo? Le va a producir una fuerza puntual y le va a producir un momento. Pregunto, ¿a qué o cuánto va a ser igual a esta fuerza puntual? ¿Cuánto va a valer esta fuerza puntual? 2,6 por 2,2. Correcto, la carga por la longitud del voladizo, ¿no? Que por 2,2. Muy bien. ¿Y cuánto va a valer este momento? La carga por la longitud del voladizo al cuadrado entre 2, ¿no? Muy bien. De esta forma entonces vamos a tener esta fuerza puntual y este momento. ¿Sí? Aquí lo estoy colocando. Ahora, ya para finalizar, ya estamos en lo último. Fíjense acá. Vamos a calcular la deformación que va a tener esta viga. Pero aquí tenemos un problema. Y es que tampoco hay una fórmula que directamente tome en cuenta el efecto que me produce una carga distribuida, una carga de momento y una carga puntual. No van a pillar eso. Sin embargo, existe acá un principio que nosotros sí lo conocemos y que podemos aplicarlo. ¿Se acuerdan cuál era ese principio? Incluso lo vimos en resistencia de materiales 1. Cuando tenemos diferentes tipos de cargas y queremos analizar cada carga por separado. Correcto, ¿no? El principio de superposición de efectos. Muy bien. Ese principio lo vamos a utilizar acá. Fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos aquí una viga simplemente apoyada que tiene una carga distribuida, tiene una carga puntual y tiene una carga de momento. Obviamente estas cargas van a producir una deformación. Vamos a llamarlo la deformación que me producen todas estas cargas, ¿no? La flecha instantánea. La flecha instantánea. Ahora, estas cargas de acá, fíjense, son cada tipo de carga me produce un tipo de deformación diferente. Por ejemplo, la carga uniformemente distribuida, sabemos que su deformación máxima que produce, su flecha máxima, sabemos que es igual a 5 veces la carga por la longitud de la cuerda sobre 384 E por N. El momento
esa carga de momento también me va a producir una deformación. Fíjense, es un momento que va de esta forma. Por lo tanto, la deformación que va a producir va a ser más o menos así. Es una deformación hacia arriba debido a este momento. Esto también tiene una fórmula. También se puede calcular esta flecha de acá cuando tenemos una carga de momento. Y finalmente esta fuerza puntual. Pero pregunto, ¿esta fuerza puntual que está cayendo en un apoyo produce o no produce deformación a la viga? No, ¿ve? Porque directamente quien lo va a absorber va a ser ese apoyo. Entonces las únicas dos cargas acá que nos producen deformación son la carga distribuida y la carga de momento. Entonces lo que vamos a hacer será calcular la deformación por separado que me da la carga distribuida, Y1, y luego la deformación que me da la carga Y2, ¿no? Y vamos a sumar esas dos cargas para obtener así la flecha instantánea. Esto de acá es lo que se conoce como superposición de efectos, ¿no? Sumar el efecto de las cargas por separado, ¿no? Para obtener el resultado como si hubieran actuado todas las cargas. Bien, entonces veamos. Este momento lo estoy llevando a kilo por centímetro, ya van a ver por qué. Y esta carga distribuida también lo estoy llevando en la unidad de kilos y centímetros. Entonces, aplicando superposición de efectos tenemos primero el efecto de la carga distribuida. Sabemos que su fórmula es 5 veces la carga por la longitud de la cuarta sobre 384 E por I. Fíjense que acá el módulo de elasticidad que se va a tomar es el del hormigón y la inercia es la inercia efectiva que hemos calculado a través de la fórmula de Branson. Ahora, aquí igual me gusta aclarar el hecho de que la longitud tienen que colocarla en centímetro y las cargas, si ven ustedes que tienen carga de tonelada por metro, llévenlo a kilo por centímetro. Eso es más que nada por las unidades. Fíjense que aquí la carga está en kilo por centímetro, ¿no? Lo hemos llevado a esa unidad. La longitud tiene que estar sí o sí en centímetros. Como está la cuarta, será centímetro a la cuarta. Aquí abajo, el módulo de elasticidad del hormigón que hemos calculado anteriormente cuando analizamos la inercia I sub 2, la inercia fisurada, nos dio un módulo de elasticidad en kilo por centímetro cuadrado. Y la inercia acá, sabemos que la inercia es su unidad de centímetro a la cuarta. Entonces, al simplificar, fíjense lo que ocurre. Se simplifica este con este con este y este con este acá. Y por extremos y medios pasa arriba el centímetro, ¿no? Tengan mucho cuidado con la unidad en la cual lo reemplazan, porque si se equivocan con las unidades, le va a salir cualquier cosa aquí. Y fíjense que son fórmulas que tienen valores a la cuarta, tienen números muy grandes, o sea, un error mínimo que ustedes cometan acá les va a dar un error bastante grosero. En este caso, veamos, el Y1, ¿cuánto de deformación nos da? Nos da 2,86 centímetros y me dio negativo. ¿Cómo interpretan ustedes que nos dé negativo este valor? ¿Qué significa? Correcto, que la deformación va hacia abajo, ¿no? Es correcto. Esta carga nos va a dar una deformación máxima hacia abajo de 2,86. Ahora pasamos con el momento. El momento les había dicho que también tiene su fórmula. Toda esta fórmula lo van a pillar en sus apuntes de ingeniero. De igual manera que acá, por las unidades, el momento tiene que estar en kilos por centímetro. Mucho cuidado con eso. La longitud también tiene que estar en centímetros. Reemplazando todos estos valores, fíjense que Y2 nos da un valor de 0,42 positivo. Eso quiere decir que la deformación va hacia arriba. Tenemos Y1, tenemos Y2. La suma de estos dos nos va a dar lo que conocemos como la flecha instantánea. Fíjense. Si sumamos entonces Y1 que nos dio menos 2,86 y Y2 que nos dio un valor positivo de 0,42, esto en total, ¿cuánto nos va a dar como flecha total? ¿Cuánto nos va a dar la flecha máxima aquí en este caso? A ver, sumen cuánto da eso, menos 2,86 más 0,42. 2,44, ¿no? Correcto. Esa sería entonces la deformación máxima que va a experimentar este sistema de acá cuando actúan todas las cargas. 2,44. Como es negativo, quiere decir que es una deformación hacia abajo. Listo, ya tenemos entonces lo que es la deformación instantánea, ¿no? Una deformación hacia abajo. Ahora, fíjense que en este ejemplo, en este ejercicio, solamente habían cargas muertas, nada más. Es por eso que aquí tengo que especificar de que esta flecha instantánea
fue debido solamente a cargas muertas, porque no hubo más tipos de cargas. Listo. Ahora la flecha diferida. Y con esto acabamos. Fíjense, la flecha diferida dice, la flecha instantánea que me produce la carga muerta total y un porcentaje de la carga viva. Pero como no hubo carga viva en este ejemplo, aquí esta parte se hace cero, ¿no? O sea, se cancela esto. No hubo carga viva en este ejemplo. Por lo tanto, aquí en esta parte, fíjense, sería la flecha instantánea debido solamente a la carga muerta, que es el mismo valor que tenemos aquí en esta parte. Es el mismo. Muy bien, entonces, tenemos que calcular, este ya está, sabemos que vale 2.44. El beta. Yo les decía de que el beta, fíjense, es un valor que depende del tiempo de vida útil que tenga la estructura y la armadura comprimida que se vaya a colocar. En este ejercicio no le hemos colocado armadura comprimida, ¿no? Por lo tanto esta parte se hace cero. Vamos a hacer un ejercicio donde sí tenga armadura comprimida y van a ver que aquí se hace bastante pequeño este valor. Y finalmente el épsilon. El épsilon es una tabla, o el épsilon mejor dicho, es un coeficiente que toma en cuenta el tiempo de vida útil que tiene la estructura. Esto lo van a pillar en una tabla que está en los apuntes del ingeniero, o por último yo igual en el grupo se lo puedo pasar. En esta tabla, lo que nos dice es que si nuestra estructura va a tener un tiempo de vida mayor o igual a 5 años, épsilon tiene que valer 2. ¿Ya? Como en este caso, esta estructura no nos está diciendo, ¿no?, si va a ser una estructura que dure solamente 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Pero obviamente se entiende que cuando uno diseña una estructura, una viga, generalmente lo hace para un edificio que va a durar varios años, ¿no? Entonces es por eso que aquí el épsilon nosotros siempre vamos a colocar 2. Entonces, al reemplazar todo esto, fíjense que beta nos da 2. No tiene armadura comprimida, por lo tanto esto se hace 0. Entonces, reemplazando 2.44, beta 2 menos 1, nos da que la flecha diferida también vale 2.44 centímetros. Listo, tenemos la flecha instantánea y la flecha diferida. La suma de ambos nos va a dar lo que sería la flecha total. Fíjense, nos daría entonces 4.88 centímetros. Es decir, que la viga que hemos diseñado, al final, o sea, a lo último de su vida útil, va a tener una deformación de 4.88 centímetros, o sea, casi 5 centímetros. Bien, en este ejercicio lo que nos pedía solamente era calcular la deformación. En las siguientes clases vamos a hacer un ejercicio donde nos pidan controlar esa deformación. Y ahí les voy a decir qué consejo se da para poder reducir este valor, para hacerlo más pequeña la deformación. Bien, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. ¿Está lista? No. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. ¿En qué parte va el ingeniero de forma? ¿En qué parte va el ingeniero de su avance? Control de formación todavía. ¿Recién entró o más o menos en qué parte? A la mitad creo. ¿A la mitad? Entonces estamos a la par entonces con los avances. Eso es lo que hay que controlar, que estemos a la par con los ingenieros. Pero fue porque suspendió una clase. Con el otro grupo creo que sí avanzaba. El otro grupo va avanzando. Entonces estamos bien entonces. Bien, si no hay ningún otro duda o consulta, nos vemos entonces el siguiente día sábado. Ya saben todos los ejercicios que hacemos, yo se los mando un día antes para que ustedes lo